Y ahora cambiamos de tema porque SENASA declaró alerta sanitaria nacional por el avance de langostas tucura quebrachera. Y para poder conocer más sobre este tema, ahora estamos en comunicación con Héctor Medina, coordinador del programa de tucura y langostas del SENASA. Muy buenas tardes, Nahuel Crescenzo y Amanda Pizarro te saludan. Hola, muy buenas tardes, un gusto. Muchísimas gracias por esta comunicación, Héctor. Y en primera instancia nos gustaría que nos puedas interiorizar más en este tema, sobre todo en qué daño pueden generar este tipo de langostas. Bueno, en Argentina y en la región hoy tenemos dos situaciones bastante complicadas. Uno es el tema de la langosta, por la cual hay una emergencia regional. Son insectos plagas considerados a nivel mundial de las más importantes, que están afectando actualmente a Argentina, Bolivia, Paraguay, incluso Brasil y Uruguay están en situación de alerta, ¿no? Estamos hablando de insectos que pueden trasladarse más de 150 kilómetros en un día y tener una capacidad voraz muy importante, poniendo en riesgo al sector agropecuario. En forma paralela se declaró la alerta fitosanitaria, es un escalón menor a lo que es la emergencia, como es en el caso de langosta, por un insecto de gran tamaño que se conoce vulgarmente como tucura quebrachera, y su nombre viene justamente porque su alimento predilecto es el quebracho blanco. Ahí hace un gran daño, pero tanto las langostas como las tucuras o saltamontes, como también se lo conocen, son insectos que técnicamente se conocen como polífagos. ¿Qué quiere decir polífagos? Que se alimentan casi de cualquier planta, de cualquier material vegetal, son insectos herbívoros. Es por eso que no son una especie plaga de un cultivo específico, sino que al avance de estos insectos plagas, todos los cultivos que están en la zona podrían verse afectados porque las langostas y las tucuras podrían alimentarse de ellos. Bien. Y Héctor, ¿qué implica que declaren alerta sanitaria nacional? Si nos puedes también contar un poco más sobre ese tema. Bueno, la alerta se declara por parte de SENASA debido a que en nuestros registros veníamos viendo que los niveles poblacionales venían aumentando año a año, como también su distribución y dispersión. ¿Sí? Una plaga que era típicamente del norte de Córdoba, parte de Santiago del Estero, se encontraba también en Chaco. Hemos notado que en los últimos años ha avanzado hacia otras provincias. Eso, sumado a lo que yo les mencionaba, a los niveles poblacionales, nos dieron los motivos para declarar esta alerta. ¿Qué objetivo tiene la alerta? Bueno, alertar justamente a los productores, pero también a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales y a todos los vecinos de los centros urbanos de que esta plaga podría convertirse en un problema en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque se está retirando el invierno, está llegando la primavera, aumenta la temperatura y estos insectos dependen de la temperatura para poder moverse, por lo cual se van a comenzar a notar grandes movimientos de estos insectos plagas que, como ustedes pueden ver en el video que están mostrando, son insectos de gran dimensión, de gran tamaño, claro, que suelen entrar incluso a centros urbanos y suelen alertar y generar cierto caos y pánico en la población. En este sentido, es muy importante dejar en claro que son insectos herbívoros, ¿sí? Que no transmiten ningún tipo de enfermedad, por lo cual no hay riesgo directo para la salud humana ni tampoco para la salud animal. Entonces la alerta viene para prepararnos a lo que podría llegar a pasar, ¿no? Estar trabajando el sector nacional, provincial, municipal, junto al sector privado y ver cómo afrontamos la problemática que podría darse en las próximas semanas. Héctor, ¿y esto cómo afecta en el campo y qué pérdidas puede ocasionar a los productores agropecuarios? Bueno, con la langosta el daño puede ser mucho más notorio, por esto que les decía, la capacidad de desplazamiento y alimentarse de un cultivo. Por ejemplo, ahora el cultivo que está en pie mayormente en Argentina es el trigo, por el momento que estamos. Hemos registrado, por ejemplo, algunos daños en la provincia de Córdoba. Entonces, respecto a esa plaga, podríamos estar viendo daños en los cultivos que están en este momento sembrados. En el caso de la tucura quebrachera, es un insecto que en este momento, ¿sí?, elige o prefiere quizás árboles, arbustos, ¿sí?, plantas de mayor porte. El quebracho, por ejemplo, pero también puede ser afectado, por ejemplo, el olivo, algunos cítricos. Entonces ahí está un poco el eje del trabajo que viene en las próximas semanas y meses, ¿no? Evitar el daño sobre cultivos que podría ocasionar, ver qué pasa con el impacto que genera en el medio ambiente y también trabajar muy fuertemente con los municipios para evitar que esta plaga ingrese a centros urbanos y en el caso de que entre, determinar qué acciones se podrían llegar a tomar. Bien. Y Héctor, yo, por ejemplo, como productor agropecuario, me encuentro con esta plaga en mi área. ¿Cuáles son los pasos a seguir que tiene que hacer la persona? Bueno, tanto para la langosta sudamericana como para la tucura quebrachera hay normas que implican la denuncia obligatoria. Si los productores, ante el caso de la detección, lo primero que tienen que hacer es reportar esa detección a SENASA y con esa información nosotros vamos nutriendo toda la información técnica que tenemos y haciendo distintas evaluaciones de cómo van evolucionando estos dos tipos de plaga.
También se habla de la necesidad de control obligatorio, ¿sí? No siempre se puede hacer un control porque son plagas que siempre se mueven en zonas rurales, pero eventualmente también en zonas urbanas. Y para que se den los controles se tienen que dar todas las condiciones que aseguren que el control de la plaga no impacta en el medio ambiente, la salud humana de los animales. Pero claramente es el aviso como lo más importante, la intervención de los productores, ser parte de la problemática, estar atentos a los reportes de SENASA, hacer un seguimiento, colaborar. En Argentina, por suerte, el sector productivo, a través de las distintas gremiales, trabaja activamente con nosotros en el manejo de estas problemáticas, pero es clave esto, ¿no? La denuncia obligatoria y el control en caso de poder darse. Desde el SENASA, ¿cómo proceden ante esta plaga? Por ejemplo, cuando reciben los llamados o las denuncias. Bueno, en el caso de langosta es algo mucho más evidente, ¿no? Una plaga que se mueve todo el tiempo, entonces nosotros tomamos esa información y hay equipos que están trabajando en terreno. Hoy la realidad es que la situación del COVID hace que todo sea mucho más difícil, claro, porque no se pueden mover tan libremente los equipos, porque hay muchas restricciones entre las distintas provincias, pero incluso dentro de cada una de las provincias, pero hay equipos de SENASA en terreno, en territorio en este momento, haciendo el seguimiento de las nubes o mangas de langostas que están recorriendo algunas provincias del centro y norte del país. ¿Cuál es el objetivo de ese seguimiento? Es, bueno, poder controlarla después, pero claro, el movimiento es tal que necesitamos ese aviso del productor y ahora más que nunca, porque no podemos tener la cobertura territorial que sí hemos tenido años anteriores y justamente por esto, ¿no? Al no tener, al enfrentar la situación del COVID, nosotros decimos que estamos trabajando una emergencia dentro de una emergencia más grande, entonces es importante también en ese sentido el rol de los productores, pero también de los vecinos, ¿sí? De todas las áreas donde se está moviendo estas plagas, ¿no? El reporte y en base a eso las acciones que después determina SENASA, ¿no? Seguramente es ir a territorio, hacer una evaluación y tratar de hacer controles de manera conjunta con los productores y los gobiernos locales para tratar de disminuir el nivel de estas plagas. Bien. Y Héctor, también recién mencionabas que la idea también es evitar que lleguen a zonas urbanas. Para llevar un poco más de tranquilidad, ¿qué tendría que pasar para que se llegue a ese punto con las plagas? Lo que pasa con estas especies es que su movimiento, sobre todo en las langostas, está determinado por factores de temperatura y viento, ¿sí? Entonces, claramente es una plaga rural, pero a veces el viento hace que se cruce por una zona urbana. Lo importante, sobre todo en el caso de las langostas, es entender que ese no es un hábitat natural de la plaga, por lo cual está de paso en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Es controlarlo antes. No siempre es posible, pero cuando sabemos que se acerca a un centro urbano, por ejemplo, en este momento está pasando con la ciudad de Santiago del Estero. Durante el fin de semana tuvimos también poblaciones cerca de la ciudad de Córdoba. Es tratar de llevar este mensaje de tranquilidad que yo les decía al principio, ¿no? Puede asustar, sí, es lógico, estamos hablando de insectos de gran tamaño y a veces en langosta estamos hablando de millones de insectos que se acercan, es lógico el temor, pero es importante dejar en claro que no hay riesgo directo, ¿no? Para que la gente esté tranquila desde ese punto de vista. Bien, Héctor, queremos agradecerte por tu tiempo, por la información y por esta entrevista que ayuda a interiorizarnos y simplemente estar atentos y saber comunicarlo en caso que sea necesario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí pasaba por La Voz de la Ciudad, segunda edición, Héctor Medina, coordinador del programa de Tucura y Langostas del SENASA, contándonos un poquito más en detalle sobre esta invasión de langostas tucura quebrachera, solamente para prevenir y llevar tranquilidad.